Esta es mi clave de Facebook. Entra a mi canal y la compartas desde tu cosa. Compartas en algún lado. Eso no se está metiendo. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿dónde está el padrino? No se ve. Era un poquito de sonido. ¿Ese qué padrino? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Saludcita. Les mando 1.000.000 de bendiciones hasta donde quiera que se encuentren mis amadísimos guerreros de la luz, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Les mando todo el amor de un guerrero de la luz que lógicamente no es perfecto, pero como me enseñaron mis padrinos, un guerrero incansable, tenemos que seguirle dando, seguir fuerte en todo momento. Y bueno, esta noche vamos a trabajar un poquito los duelos, pero vamos a dejar que se conecte un poquito más de banda. Mientras tanto voy a mandar saludos por aquí, negro. Gerardo Vargas de Durango. Empieza a decirlo, ahí está escuchando Gerardo Vargas, tú dilo, escucha desde allá, fuerte. Gerardo Vargas, Gaby Vera, Luis Chalé, Padre Rolando, Padrino Bigotón, José Luis de Canacín, el padrino Sergio Terrazas, Lulú Martín, Jane de la Luz, Lucy Sarabia, Diana May, Irma López, la madrina Eugenia, Mariela Alcocer, Diego Andrés, el padrino Roger, Vane. Bueno, ¿cuántos ya tenemos allá conectados? ¿Ya están más de 3? 50. Bueno, pues bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con esta transmisión que considero sumamente importante. Antes que nada, quiero decirles que ya falta poco, ya es menos el tiempo que nos falta para volver a reunirnos. El 5 de junio, la amada nos está esperando. El 5 de junio vamos a estar en la hacienda otra vez y todo lo que está aconteciendo va a ser parte de las historias importantes de nuestra vida. Estamos viviendo algo histórico, estamos viviendo cosas que van a salir en los libros de historia, así como un día se habló de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, porque hay puntos referentes a la historia de la raza humana. Y hoy nos toca a nosotros vivir esto, y cada quien tendrá una historia y una manera de vivirlo, y cada uno de nosotros tendrá que adaptarse a esta nueva realidad, en donde pues muchas cosas, tal como las conocíamos, ya no van a ser iguales. Y lo bueno es que tenemos un lugar como la amada hacienda, como los grupos y las tribunas, los aparenamientos, en donde podemos resignificar, cambiarle el significado a todo lo que nos está aconteciendo. Pero le agradezco mucho a Dios que pues nos toque vivir y que presenciar algo tan importante, algo histórico como esta pandemia mundial, y que nos está poniendo a todos en una crisis. Eso es algo hermoso, porque la verdad es que, bueno, mi verdad, no la verdad general, sino hablo de mi verdad, lo que yo alcanzo a ver y a percibir, es que esta pandemia ha hecho que la mayoría de los seres humanos entren en crisis existenciales, crisis en lo económico, crisis en sus cuestiones de fe. Las religiones han sido sacudidas en su cimiento, las agrupaciones de AA, de cuarto y quinto paso, guerreros de las agrupaciones masculinas como guerreros de la luz, y en general
muchas sociedades, muchos grupos y corrientes de autoayuda han sido puestos a prueba y de qué tamaño era su estructura y su columna vertebral para sobrevivir a algo tan difícil como esto. Pero de la misma manera, muchas empresas también se pusieron a prueba qué tan preparadas estaban para una crisis de esta magnitud. Pero de la misma manera, muchísimas relaciones de pareja se pusieron a prueba a ver qué tan cimentada estaba la comunicación y la confianza, la unidad para enfrentarse a algo tan difícil. Y algunas hablan de sobrevivir, algunas no, lo mismo que las relaciones entre padres, hijos, hermanos. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo, a final de cuentas, eran quizás necesarias para hacernos a todos entrar en una conciencia de lo que hemos hecho con nuestras vidas, de lo que hemos hecho con nuestra economía, de lo que hemos hecho con nuestras empresas, con nuestras relaciones de pareja, relaciones de hijos, padres. Y los resultados, pues los vamos a tener que vivir, sentir y en su momento o a su momento resignificar o trabajar, integrar a nuestra historia de una manera que, pues lógicamente, sea un aprendizaje y no una carga. Pero todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. ¿Cómo vamos con la gente? Saludos. Irving Domínguez Moreno, padrino, saludos. Irving Domínguez Moreno, saludos. Y bueno, antes que nada, para hablar, voy a hablar muy brevemente, muy superficialmente de los duelos. ¿Qué es un duelo? ¿En qué momento entramos a un duelo? ¿Y qué tipos de pérdidas podemos o podríamos estar sufriendo? Para empezar, la palabra duelo viene de dolor. Se le llama duelo porque es sentimientos de dolor. Y los dolores, la etapa, el duelo es un conjunto de circunstancias, sentimientos que hacen que el ser humano se prepare para una nueva realidad donde no está lo que ha perdido. En esta etapa lo que hacemos es darle el tiempo necesario a nuestro ser en la plenitud del ser, o sea, en el ser pleno, que es mente, cuerpo, espíritu. Recuerda que tenemos 4 cuerpos: cuerpo mental, espiritual, físico y emocional. Entonces, con estas etapas, lo que está haciendo el cuerpo es prepararse para vivir en una nueva realidad donde no está lo que ha perdido. Después de cada pérdida, cuando hay una pérdida, inmediatamente lo hagamos conscientemente o no, todos entramos a esas etapas de duelo. O sea, que no estemos conscientes que estamos en un duelo no quiere decir que no lo estemos viviendo. Entonces, cada pérdida que tenemos nos empuja inmediatamente a estos procesos de duelo. Y los duelos pueden pasar de manera normal y natural, como para lo que es el duelo. Si el duelo no es algo malo, al contrario, es una etapa que el cuerpo necesita, la mente, el espíritu necesita para adaptarse, pero también se pueden complicar. Quiere decir esto que muchas veces podemos tener un duelo congelado o complicado sobre algo o alguien que perdimos hace 5 años, 10, 15 o 20 o 30 años. Pero bueno, lo importante acá es que todas las pérdidas que tenemos nos dejan meter al duelo, y que cuando terminamos el duelo, todas las pérdidas nos dejan una ganancia, nos dejan un aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es qué tipos de pérdidas nos meten o nos empujan a pasar por estas etapas del duelo. Podemos catalogar que hay al menos tres tipos de pérdidas, que las podemos englobar en 3 tipos de pérdidas que los seres humanos van a percibir con el dolor o el duelo que
que, que va a empujarnos a ese desarrollo. Podemos entender que los tipos de pérdidas son las pérdidas de personas. Podemos perder cosas y podemos perder circunstancias. Cuando perdemos personas, estamos hablando de que las podemos perder porque la más común, la más obvia es cuando alguien muere, pero no es la única manera en la que podemos perder personas. Podemos perder una persona cuando nos divorciamos o terminamos una relación, perdemos a la persona. Otra manera de perder a las personas es cuando deciden irse a otro lugar a vivir, pues perdemos la oportunidad de convivir. Incluso puede ser que vivan en la misma ciudad, pero cuando los hijos crecen, igual deciden emprender su camino, y ahí hay un síndrome que se le llama el síndrome del nido vacío. Por la final de cuentas son pérdidas de personas. Otro tipo de pérdidas es cuando perdemos cosas, como por ejemplo, perdemos una casa porque se quemó, porque la vendimos, porque... incluso no necesariamente una pérdida por una desgracia, porque por ejemplo, la casa donde yo crecí cuando era niño, esa casa se tuvo que vender para comprar otra mejor, pero fue una pérdida porque a final de cuentas, como ya no es la casa de la familia, ya no puedo entrar a esa casa, la vendimos bien, todo muy bien, pero fue una pérdida, a final de cuentas perdí esa cosa. Hay personas que le roban un carro, que pierden dinero, entonces todas esas pérdidas se pueden englobar en pérdidas de cosas. Pero otro tipo de pérdidas es cuando tenemos pérdidas de circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que podríamos perder? Podríamos perder, por ejemplo, un trabajo que nos gusta mucho y por algún motivo no lo podemos seguir realizando, porque cierra la empresa, porque quiebra la empresa, porque hace recorte de personal, o porque me cambio de lugar de trabajo, de lugar de donde estoy viviendo, o cualquier circunstancia, cualquier situación que haga que yo una circunstancia la pierda. Por ejemplo, pongamos otro caso de pérdida de circunstancia que nos empuja al duelo. Por ejemplo, la mamá que todas las mañanas durante muchos años le prepara el desayuno a sus hijos que se van a ir a la escuela. Entonces, cuando los hijos terminan la escuela y ya no les tienen que hacer el desayuno, es una circunstancia a la cual ya estaba muy acostumbrada y adaptada la mamá, y cuando lo deja de hacer, pues genera un duelo, genera una pérdida. Entonces, podemos catalogar que las pérdidas las podemos ver desde tres categorías: la pérdida de personas, la pérdida de cosas y la pérdida de circunstancias. ¿Cómo vamos allá? Hay comentarios, hay Jorge Antonio Chan, padrino desde Champotón. ¿Qué dice? Saludos. Ah, bueno, un saludo. Juanis Morales, igual saludos. Saludos a Juanis Morales. Olga Hernández. Olga Hernández. Entonces, ¿por qué es necesario o por qué tomé la decisión de hablar de los duelos en este momento? Ya que nos queda claro qué es el duelo, para qué sirve el duelo y cuántos tipos de pérdidas tenemos. Lo más importante entonces ahorita es hacer autoconciencia. ¿Por qué decidí hacerlo hoy? Porque esta circunstancia de la cuarentena que estamos viviendo, a todos, nos está metiendo a procesos de duelo. Nos está empujando a vivir nuestros duelos. Repito, estemos conscientes o no, no quiere decir que no lo estemos viviendo. O sea, y los duelos, el duelo tiene diferentes etapas que vamos a vivir, consciente o inconscientemente. Entonces, el día de hoy, yo he podido escuchar, he podido ver y puedo percibir a mis hermanos guerreros de la luz, a la gente en general. Me toca a lo mejor salir a comprar pues un refresco, entonces yo veo sus caras y puedo ver cómo toda la gente o perdió a una persona en esta situación, o perdió a lo mejor una circunstancia y no puede ir a trabajar, no puede ir al parque, está perdiendo la oportunidad de un torneo. Hay gente que tenía viajes y vacaciones programadas, ya no las va a poder hacer, o perdió las reservaciones o lo que había pagado. Entonces veo mucha gente que está en etapa de duelo. De hecho, es algo muy curioso que yo nunca había visto tanta gente al mismo tiempo, todos al mismo tiempo entrar en procesos de duelo por la misma circunstancia. Pero
Entonces, debemos entonces entender que la gente que está viviendo con nosotros, estoy hablando de si usted vive con su padre, si usted vive con su madre, si usted vive con su hermanito, con su hermanita, si vive con su hijo, si vive con su pareja o su dispareja, no sé qué sea lo que traiga, también estas personas están pasando por las diferentes etapas del duelo. Voy a hablar de las etapas del duelo y luego vamos a tratar de describir algunas de ellas y las variantes o las cosas importantes que debemos saber de estas etapas. La primera etapa del duelo es la crisis. Es el momento en el que nos damos cuenta de que hemos perdido algo, alguien o una circunstancia. En el momento de la pérdida, todos tenemos un momento, es un instante de crisis. La crisis. Después de la crisis vamos a la negación, después a la ira, luego a la depresión, aceptación y aprendizaje. Esas son las etapas. Pero viene lo curioso, entonces viene lo importante. ¿Qué es la crisis? ¿Para qué sirve la negación? ¿Para qué sirve la ira? ¿Para qué sirve la depresión o la tristeza? ¿Cuál es la parte de la aceptación? Y cómo el aprendizaje es ya el punto final cuando salimos de los duelos. ¿Cómo vamos de comentarios? Gerardo Vargas dice: tuve que salir de mi ciudad de trabajo por la pandemia y al no ver a mi familia tengo un vacío. Ok, entonces lo más probable es que vas a poder reflejarte en alguna de estas fases, de estas etapas del duelo, que es precisamente lo que yo quiero. Quiero que todos los que están viendo o los que nos estamos comunicando con esta transmisión, que podamos contactar y darnos cuenta en qué etapa del duelo estamos nosotros, hacernos conscientes y también tener la capacidad de generar empatía con las personas que están viviendo con nosotros, que también están en alguna etapa y la van a vivir a su propia manera, de su propia forma. Que a final de cuentas lo que quiero hacer con esto es que con esta conciencia podríamos modificar nuestra realidad y que ya no sea tan conflictiva como seguramente hoy ya se están viviendo conflictos. El estar encerrados demasiado tiempo, hace rato hablaba con Javi, ya está afectando psicológicamente a la gente, ya tiene problemas, están iracundos de más, neuróticos de más, ya se empiezan a perder las capacidades cognitivas, no hay concentración, y bueno, una serie de circunstancias que vale la pena empezar a hacernos conscientes con la finalidad de que podamos trabajarlo y poder tener una mejor relación interpersonal pues con la sociedad que hoy nos toca estar conviviendo. ¿Vamos bien allá, Negrito, con los comentarios? Sí, padrino. Saludos a Hilda Canché y Alejandro Burgos. Bueno. María José Bolio. Bueno, dice la depresión. Ahorita voy a hablar sobre estas. Nomás denme un momentito porque voy a tomar un poquito de refresco. ¿Quieres un ex? Bueno, ya regresé. Y bueno, ante la pérdida, no perdida, no con su mamá, la pérdida es otra, pero bueno, mis allegados están acá. Ante la pérdida, entramos a la curva descendente de las etapas del duelo. Cuando nos informan de una pérdida, nos hacemos conscientes de que hemos perdido una persona porque se murió, porque se fue, porque ya no nos ama, porque decidió irse, porque se quemó nuestro centro de trabajo, porque nos robaron el carro. O sea, en el momento que nos damos cuenta de que algo se ha perdido, lo primero que hacemos es entrar en una crisis. La manera en que nuestro cerebro se protege ante esa crisis es entrando en una negación. Decimos, no puede ser, no me robaron el carro, me están cotorreando. O si cuando se nos pierde dinero decimos, chinga, lo debo de tener en el cajón lo dejé. O sea, empezamos a tener ideas que nos dan una esperanza de que lo que nos metió en la crisis no es verdad, porque el cerebro empieza o trata de
esperar, o sea, intenta darle una fuerza o adquirir ideas que cuando lo podamos hacer ya, como aceptar, el cerebro esté mucho más capacitado para la información que nos metió la crisis. Entonces, después de la crisis, inmediatamente el cerebro se protege con la negación. La negación es el mecanismo de defensa del cerebro que lo vamos y lo llevamos a todos lados, todo el tiempo, y toda nuestra vida vamos a estar en negación de ciertas cosas, y tenemos que trabajar muchísimo para salir de la negación. Por eso Carl Gustav Jung decía, bueno, todos los grandes maestros de la psicología y de la psicoterapia nos dicen que lo que nos se niega, o lo que negamos, nos somete a la ignorancia y al abandono personal, pero lo que logramos aceptar nos transforma en mejores seres humanos. Hoy te voy a hablar sobre eso. Pero bueno, después de la negación, empezamos a salir de la negación. Primero viene la crisis. De la crisis entramos a la negación, y luego, cuando empezamos a salir de la negación y nos empezamos a dar cuenta de que es verdad, mi vieja ya no me quiere, ya no. Cuando me dijo que tenía un amigo, yo pensé que era su... Nada me lo está diciendo porque yo me asuste. Puta, pero de repente, veo que sí. Veo una foto donde empiezo a salir de la negación, o empiezo a aceptar la situación y la circunstancia, y entonces me lleno de ira, porque la ira libera adrenalina y nos hace sentir poderosos. Cuando uno está molesto, cuando uno está en la etapa de la ira, se siente fuerte, poderoso. Por eso cuando uno está molesto, no sé si te has dado cuenta, mi querido Javi, que un cabrón que está molesto se pelea hasta con un cabrón que está más grande. No, ya no le importa, porque en la ira entramos en una especie de locura donde nos creemos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa. Era su puta madre. Entonces, esta parte de la ira es necesaria porque por un momento o por una etapa nos hace sentirnos poderosos para aceptar la información que nos metió en la crisis. Entonces, de la crisis pasamos a la negación, de la negación a la ira, pero no podemos estar iracundos todo el tiempo, porque nos daría un paro cardíaco, o sea, es demasiada energía. Podemos molestarnos y se nos queda esa molestia, que la ira podría Además, quiero que sepan que estas son las etapas de las cuales habla Elizabeth Kubler-Ross, que es la precursora de la tanatología moderna. Pero hay otros autores que hablan de otras etapas, de otra manera. Pero esta es la que yo estudié. Pero yo me he dado cuenta que hay otras, porque por ejemplo, de la ira, yo podría poner acá que posamos al resentimiento. O sea, que no es lo mismo que la ira, porque primero me enojo, pero luego cada vez que lo recuerdo, sigo en ese resentimiento. O sea, vuelvo a siento lo que sentí, o sea, siento, valga la redundancia, vuelvo a sentir lo que cuando salí de la negación lo sentí tanto que me tuve que hacer el poderoso, el enojado, para sentir que voy a poder con esta situación. Pero cuando salimos de esta parte de la ira, nos damos cuenta de que hay cosas con las que no puede el ser humano luchar, como la muerte, como las decisiones que toman otras personas, irse contra accidentes, como cuando se quema un carro, una casa. Entonces ese sentimiento de impotencia nos lleva a la tristeza, que algunos le llaman depresión. En el libro le decimos depresión, pero yo le digo que más que una depresión es una tristeza. Nos sentimos tristes. Entonces, de la crisis a la negación, de la negación a la ira, de la ira a la depresión. ¿Ok? Pero si te das cuenta, mi querido Javi, esto es descendente. O sea, ¿qué quiere decir? Que en todos estos puntos, esta era nuestra vida cotidiana, este era el momento donde vino la crisis, y esta era nuestra línea de vida, o sea, veníamos acá viviendo,
y de repente nos vamos para abajo emocionalmente, porque todas estas son emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos casos nos empezamos a convertir, hasta este punto que es el más bajo, la tristeza, emocional y energéticamente es el punto más bajo, lo que sucede es que nos convertimos en peores seres humanos. O sea, cuando uno está en negación, pues prácticamente está, voy a poner un ejemplo que va a parecer cotorreo o va a ser doloroso, pero es neta. Llega un camarada y le decimos, acabamos de ver a tu vieja con un cabrón, con el Sancho, se la está chingando. No puede ser. Entra en la negación. Entonces, ¿cómo lo ve la gente? Como si estuviese pendejo. O sea, está pendejo, ayer le mostramos la foto y él le cree y le vuelve a creer y le vuelve a creer. Y él cree que su relación tiene un futuro porque no quiere enfrentar la crisis de que la relación ya acabó, ya se terminó. Entonces, ¿qué hace? Entra en la negación. ¿Lo estoy explicando bien, Javi? Sí, ¿Lo estoy explicando bien? Sí, padrino. Entonces, en este punto, el que no está viviendo esa etapa del duelo, lo ve como pendejo. Pero es que no está pendejo, está en un duelo. O sea, no se quiere enfrentar a la información que le dice que ya terminó la relación. Entonces, empieza a generar esperanzas, empieza a imaginar y empieza a suponer cosas porque quiere creer que él en algún momento va a borrar esa información que le está marcando que ya no hay un futuro para la relación. Otro momento crítico, por ejemplo, como un ejemplo de la negación es cuando, por ejemplo, vemos en un accidente, cuando un papá o alguien se le muere a alguien en el accidente, es tan fuerte la información que ve, o sea, cuando la ve, que entra inmediatamente en una negación y le empieza a hablar, aunque está consciente que está muerto, le empieza a hablar, párate, no me puedes hacer esto, levántate. O sea, en ese momento es una especie de locura. O sea, el cerebro no está capacitado para aceptarlo. Entonces, ¿qué hace? Genera una realidad alterna donde no está ocurriendo esto. Entonces se llama negación. Pero eso nos hace que una especie de locura. Entonces nosotros nos ven como pendejos, pero no estamos pendejos, solo es una especie de realidad alterna que se ve como una locura. Entonces, cuando salimos de la negación, nos vamos a la ira, nos volvemos cabrones, tiranos, rencorosos, empezamos a pelearnos con todo y con él, porque racionalmente, estamos conscientes que la persona, por poner un ejemplo, cuando alguien muere en un accidente, yo lo he visto en los cursos que hemos tomado, como la gente primero le empieza a hablar, y de repente, ¿por qué me haces esto? Y le empieza a pegar al cuerpo. Entonces, lo que está sucediendo es que racionalmente puede entender que no se tiene la culpa de haber muerto, pero emocionalmente se enoja con la persona porque se fue. Es lo mismo que le pasa a un ahijado que tengo. O sea, está consciente de que su comportamiento le hizo llegar a la crisis de que la persona le dijo, ya no quiero estar contigo, ya no quiero. Eso fue el momento de la crisis. Entra en la negación y dice, no es cierto, se le va a pasar. Pero de repente cuando conscientemente dice, es que yo la cagué, yo la lastimé, yo le hice, es lógico. O sea, conscientemente acepto que no es su culpa que quiera alejarse de mí, lo acepto conscientemente. O sea, racionalmente entiendo que yo hice todo para que tome esa decisión y lo más lógico y lo más sano es que se vaya racionalmente. Pero emocionalmente estoy enojado, estoy encabronado porque tome esa decisión. Y cuando salimos de la ira, nos vamos a la depresión o a la tristeza de sabernos que todos nuestros esfuerzos, todo lo que hicimos no va a hacer que regrese la persona, la circunstancia o la cosa. Eso nos deja en una tristeza y ahí es la época, es cuando nos volvemos la peor versión de mí mismo como ser humano.
porque aquí ya no tengo ganas de nada, ni estoy fondeado, ni siquiera tengo ganas, ni tengo ganas de pelear con nadie. Sí, lo perdí, se fue, que chingue a su madre. Ese aquí que ya valió madres. Y en ese momento es cuando nos sentimos como piltrafas, nos vemos como basura. Y como nos sentimos como basura, sentimos que no valemos, porque no tuvimos el poder, porque no pudimos, que empezamos a pelear. Porque decimos, es que si hubiera frenado antes, si lo hubiera dicho antes, si lo hubieras hecho antes de partir. Esa es una canción, ¿no? Cálmate, chapomita, hija. Entonces, en esta etapa, entre la ira y la depresión, empezamos a suponer si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera... Y eso nos hace estar en la etapa de ser los peores seres humanos. De aquí ya vamos para arriba, pero hasta este momento no sé cómo vamos con los comentarios. José Luis Millán dice, por todas las pérdidas, o sea, de esta cuarentena, ¿qué nos está dejando? A eso voy. Otra. Y la Mariana Gaby Shil dice, es complicado vivir en cuarentena y tener que estar en reposo por salud, y me causa ira por no aceptar, o es estar en negación. Claro, es que a eso voy. Bueno que estamos interesados en esto. Les voy a dejar un momentito para que ustedes intenten ver en qué etapa están. Lo primero, que perdieron: una cosa, una persona o una circunstancia, porque las pérdidas pueden ser de cosas, personas o circunstancias. Esta pandemia, esta situación, esta cuarentena nos ha hecho perder nos ha hecho perder cosas, personas y o circunstancias. Adelante, piensen un momentito. Ahí está, en eso acabó. Bueno, ¿cómo te diré? Bueno, pues saludos a toda la pandilla que se está conectando. Podemos llegar. Aquí quiero hacer unas anotaciones muy importantes, mis amadísimos compañeros que nos están viendo. Cada persona va a vivir estas etapas del duelo. No necesariamente se tienen que vivir en este orden y solamente en este orden. Hay gente que de la crisis pasa a una depresión, o sea, si es una tristeza encabronada, o pasa a la ira, y de la ira se va a la negación, y de la negación, o sea, estas etapas, a partir de acá de la crisis, a partir de acá, negación, ira y depresión se pueden ir manifestando en un orden, en una manera. O sea, una información que necesito que sepas, que estas tres etapas se pueden manifestar en este orden o en cualquier orden. Estas etapas se pueden manifestar con más intensidad unas que otras, y que no existe una manera correcta o establecida de cómo debes de vivir esto. Cada quien lo vive de una manera. Ahora, lo importante es que en estas etapas, esta primera etapa, la etapa hasta el final, repito, es de la crisis, del momento de la crisis, y estas tres pueden aparecer las emociones y los sentimientos en este orden o en cualquier otro orden. Puede haber la ira primero que la negación después de la depresión, o la tristeza, o sea, cualquier orden. Y cualquiera como sea, está bien, porque es tu duelo, es tuyo, y así te toca vivirlo, así te toca sentirlo. Ahora, cada una de estas emociones o sentimientos se va a sentir con una intensidad, y como lo sientas y lo percibas, es la manera en la que se debe de vivir y sentir. O sea, no permitas que alguien te diga, no te molestes,
No permitas que alguien te diga, no estés triste. O sea, no. O sea, tú tienes derecho a vivir cada etapa como tú la tengas que vivir para superar el duelo. Sí es importante también que ustedes sepan que cada duelo, acá lo voy a poner, es muy importante. ¿Cómo vamos de tiempo? 35 minutos. Bueno, estamos bien. Pongamos por casos, quiero poner un ejemplo, no sé si se ve bien negro. Pongamos que muere o hay una pérdida, por ejemplo, de el papá en la familia y hay 5 hermanos. Es más, vamos a poner 6 hermanos. Esta es la pérdida. Cada hermano va a vivir su propio duelo. Cada uno lo va a sentir a su manera, a su forma. Cada persona tiene una capacidad de exteriorizar sus sentimientos o emociones o interiorizarlos. Cada quien lo manifiesta o manifiesta esas etapas a la manera que le corresponde, que su esencia, que su manera de ser se lo va a permitir. Y yo no tengo derecho, ni siquiera porque sea mi hermano, de decirle cómo va a manifestar su ira, su depresión o su negación. No soy nadie para decirlo. Claro, siempre y cuando se respete, o sea, que esta persona tiene la libertad de vivir su duelo siempre y cuando su ira no le vuelva agresivo con el de al lado. O sea, que puede vivirlo siempre y cuando no afecte física o verbalmente a los demás. No sé si está quedando claro, negro. Sí, padrino. ¿Sí? ¿De verdad o? Pregunta ya a la pandilla, a ver si pregunta para la pandilla, ¿está quedando claro esto? Hay que me pongan, porque creo que sí es muy importante que aclaremos esto. Porque muchas veces, por ejemplo, este hermano quiere o se enoja con el de al lado porque este no está llorando. Y este está en la etapa de la tristeza y este está en la etapa de la ira. Entonces, este está en la tristeza, está llorando, pero este no tiene ganas de llorar. Este está encabronado. Está peleado con Dios o con el mundo. Entonces este hermano cree que como el de al lado no está llorando, no está viviendo el duelo o no le importó esta pérdida, porque quiere que el de al lado viva el duelo como lo está viviendo o lo está sintiendo él. Y eso genera un conflicto. Y si tenemos 6 hermanos, cada uno va a vivir y a manifestar sus etapas de duelo en diferentes ritmos, en diferentes tiempos, y lo va a manifestar de diferentes maneras, desde obsesiones, compulsiones, adicciones, actitudes, y cada uno lo va a vivir como lo tenga que vivir, y va a buscar la ayuda, de ser necesario, de un tanatólogo o de un grupo de autoayuda cuando lo considere necesario, cuando esto sea insoportable. ¿Por qué? Porque cada uno de estos integrantes, aunque vivan en la misma casa y aunque sea el mismo papá, cada uno lo siente con una intensidad distinta, y entonces vemos algo curioso, que después de la crisis nosotros vamos a estar pasando de la negación a la ira, y de la ira a la tristeza, y de repente nos regresamos a la ira, y de la ira nos vamos otra vez a la negación, y de la negación regresamos a este momento de crisis, de que y luego nos vamos otra vez a la depresión. Entonces vamos a ir como brincando y repimporopeando, y a esta madre, cuando no salimos de acá, es cuando le llamamos el círculo vicioso descendente de las emociones. Nos quedamos congelados en esto, y puede ser que te quedes congelado durante el tiempo, un tiempo mayor al proceso natural del duelo. La mayoría de los tanatólogos, los maestros nos dicen que cualquier duelo, lo más que vamos a tardar en pasar por toda esta etapa hasta el grado de la aceptación y el aprendizaje, lo vamos a vivir. Unos dicen que son 14 meses, otros dicen que son 18 meses. Yo coincido que mínimo se necesitan 18 meses, quizás hasta 20 meses
para pasar por todas esas etapas ante cualquier duelo. Cualquier duelo, sea de cosas, de personas, de muerte, de divorcio, de lo que fuera. Cualquier duelo se necesita. Yo, desde mi punto y desde mi experiencia, porque mis libros, mis maestros me dijeron que unos 12, 14 meses, unos 18, yo pienso, siento y me he dado cuenta que son como 20 meses que se requieren para pasar un duelo completo, cuando menos. Después de estos tiempos, se le llaman duelos crónicos, duelos complicados o duelos congelados. Mi mamá, ante la muerte de mi padre, vivió en esta etapa durante 35 años, no era capaz de empezar a ascender como persona hasta el grado de la aceptación. O sea, se quedó en esta etapa. Por eso en esta etapa es cuando vivió su alcoholismo, su neurosis, ya la depresión crónica, bueno, y todas esas situaciones, porque no lograba salir de este círculo. Y honestamente yo también he vivido duelos donde de la crisis voy a la negación, ira, tristeza, al regreso a la ira, y me quedo estancado en esto. Y la verdad es que yo salí, cerré la mayoría de estos ciclos el día que hice un inventario en una hacienda. Cuando hice un inventario en la hacienda es cuando empecé a trabajar con la aceptación y el aprendizaje, pero ahorita hablo de esto. Aquí lo importante, compañeros, es que si logré explicar bien esto, es que tú sepas que si estás viviendo con alguien, tú eres y esta es tu pareja, pongamos por caso, tu padre, tu madre, o tu hijo, o tu hija, que tú puedes estar viviendo una etapa de duelo en este momento porque esta pandemia, esta cuarentena, este COVID, a lo mejor te hizo perder un trabajo, te hizo perder dinero, te hizo perder un negocio, te hizo perder un vuelo, un viaje, una relación. Entonces, tú estás viviendo tu propia etapa de duelo. Pero si tienes a alguien en casa, lo más probable es que también está viviendo su etapa de duelo. Y tal vez en este momento tú estás en ira, pero a lo mejor tu pareja está en tristeza. Y a lo mejor tú ves con ira a tu pareja, o sea, la ves con ira y estás peleando con él o con ella. A lo mejor te estás peleando porque lo ves así como que inactivo, y en cambio a ti la ira te tiene todo lleno de energía. No tienes dinero, puta madre, quieres que hagan cosas y todo para que se pongan al tiro. Pero la otra persona no es que esté en la pereza, no es que digas que está pendejo o pendeja o está en la pereza. Lo más probable es que en este momento esa persona que vive contigo está en la tristeza del duelo, porque a lo mejor perdió algo. Incluso a lo mejor perdió la privacidad de estar en su casa, porque normalmente tú te ibas a trabajar, pero hoy su casa está llena, no tiene su espacio, no puede hacer las cosas que normalmente hacía, y la tiene en una etapa de crisis, en una etapa de negación o de ira o de tristeza. Pero a lo mejor la pareja también no logra entender que tú estás en la ira, o a lo mejor tú estás en negación y ella está en tristeza. Aquí lo importante es que tengas la capacidad de empatizar y darte cuenta de que la otra persona está en duelo y no necesariamente en la misma etapa que tú, y que cada una de estas etapas va a manifestarlo la persona con actitudes acorde con la emoción o el sentimiento de la etapa del duelo. ¿Queda claro eso? Si podemos entender esto, vamos a poder ser mucho más comprensivos, tolerantes y amorosos con las personas con las que estamos viviendo, y eso va a evitar muchos conflictos que seguramente estás viviendo ahorita en tus relaciones. Y si logras evitar esos conflictos, lógicamente que la cuarentena, para la cual aquí todavía nos faltan como 25 días o 30 días, o sea, imagínate, no es lo mismo vivir 25 o 30 días más con esa persona peleando porque crees que es tu enemigo, solo porque está viviendo su etapa de duelo de una manera distinta a la tuya, a ser comprensivo. Y si esto lo puedes compartir, esta información, con la otra persona, y entonces en vez de estar peleando, sernos el apoyo para la otra persona en su etapa de duelo. ¿Va quedando claro? ¿Alguna duda, pregunta?
Dice Gerardo Vargas, hace 3 meses murió mi mamá, al mes inició la pandemia, al mes perdí mi trabajo y ahora estoy lejos de mi familia buscando trabajo. Sí, ha de estar, a ver, acá hay otra cosa muy importante, muy importante. ¿Cuántos tenemos en la... Tiempo 45. ¿Y cuántas personas hay? 60, 70. Ok, 70. bueno, eso es muy importante. ¿Qué duele más? ¿Cuáles son sus pérdidas? Su mamá, muerte de mamá, la pandemia y el trabajo. el trabajo y irse lejos de su familia. Y está lejos de la familia. Ok, tenemos 4 pérdidas. ¿Cuál duele más? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿qué duele más? ¿Por qué unas cosas nos van a dar más trabajo pasar las etapas de duelo, nos van a meter en una crisis más dura que otras, más ira, más tristeza? ¿Por qué? Porque lo que determina ante estas pérdidas, que esta persona tiene 4 pérdidas, ¿cómo determinamos cuál duele más? La intensidad del duelo la define la inversión que cada uno de nosotros ha puesto en la cosa, persona o circunstancia. Lo que hayamos invertido de dinero, de tiempo o de emociones, esperanzas. Si hemos invertido mucho dinero en una empresa, en un negocio, y de repente lo perdemos, no es o sea, la intensidad va a depender de si yo invertí 100 pesos o invertí 1.000.000 de pesos. Si yo pierdo una relación y en esa relación yo invertí 6 meses y también invertí 6 perdones o me enfrenté a mi familia con tal de esta relación, o sea, son mis inversiones emocionales, no es lo mismo a que yo haya abandonado a mi familia o yo haya invertido 6 años a ver, 6 meses. Entonces, la cantidad que hayamos invertido en tiempo, en dinero y emocionalmente en cada pérdida es lo que va a definir la intensidad del duelo o dolor que vamos a pasar en estas etapas. ¿Lo expliqué claro, Javi? Sí, ¿Sabes que lo expliqué claro? La intensidad. Por eso es muy importante que también puedas ver esto, que de repente muere, por poner un ejemplo, muere un familiar, un papá, y muere en un accidente de carro. Y de repente verás que a un hijo, estos son 3 hijos, a un hijo le duele el papá, a otro le duele el papá, pero a uno le duele el papá, pero le duele más el carro. Y entonces estos dos vuelven a ver feo a este hijo de puta y dicen: "A ti, hijo de puta, ¿te interesa más el carro que el papá?". Lógicamente, que si haces un análisis profundo te darás cuenta que el que invirtió más en la familia económicamente es al que observa el carro, porque es al que le costó. Entonces, la inversión económica, aunque sí le duele el papá, también menciona el carro porque es al que le costó. Tal vez no lo compró, pero a lo mejor sacrificó cosas para que el papá pueda comprar el carro, o tal vez ni siquiera sea verdad, pero él en su mente percibe que ese carro el papá lo tenía o la familia lo tenía porque él dio su tiempo, o se sacrificó, o dio su dinero para comprar el carro. Por eso, ante la misma pérdida, vamos a tener a 3 personas con diferentes intensidades de duelo hacia el papá o hacia los carros. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, negro? Sí, pues. ¿Alguna duda ya en los comentarios? Dice de Espinosa Itzelita, padrino, ¿cómo trascender pérdida de salud a una enfermedad crónica? Ok, es que también entre las pérdidas, la salud es una circunstancia. Y por eso digo que todo se engloba en 3 tipos de pérdidas: las cosas, las personas o las circunstancias. La pérdida de la salud
es la pérdida de una circunstancia. Entonces, todo esto que estamos hablando va a ser las primeras etapas, que es la crisis, la negación, la ira, la depresión. Repito, no necesariamente se viven en este orden, y cada persona lo va a manifestar, la negación, la ira, la depresión, la tristeza en su manera de ser, en su esencia. Y no tenemos así que son 2 meses de esto, 2 meses de eso y 2 meses. No es así. De repente vas a estar una semana acá, un mes acá, luego 3 meses acá, y luego te regresas para acá 15 días. O sea, así se maneja este rollo. ¿Por qué sucede esto? Todas estas etapas, lo que está sucediendo es que dentro de nosotros se están transformando cosas, mi querida Chelita. Se están transformando pensamientos, ideas. ¿Qué está sucediendo? Nos estamos convirtiendo, nos estamos transformando. Hay una metamorfosis. Por eso la tanatología se representa a través de la mariposa. O sea, que de un gusano entra el capullo hasta convertirse en una mariposa. Esta etapa, todo esto, es en realidad la metamorfosis de las emociones, y nuestro cuerpo necesita esos tiempos, el tiempo de la negación, el tiempo de la ira, el tiempo de la tristeza, para convertirnos en mejores seres humanos capacitados para enfrentar esta crisis. No puede ser de momento, nos tenemos que presentar. Quiero que quede claro que durante estas etapas nuestras dimensiones existenciales van a verse afectadas. ¿Por qué llamo dimensiones? Porque existimos en diferentes planos, en dimensiones. La dimensión social, o sea, cómo me relaciono con las personas. La dimensión espiritual, cómo me relaciono con mi poder superior, con mi Dios. La dimensión cognitiva, o sea, mi capacidad de concentración y de comprender el mundo. Y la dimensión física, la que se manifiesta sobre la materia. Entonces, tenemos al menos que nos manifestamos en este universo a través de la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión emocional, social, la emocional, la social, y la dimensión cognitiva, o sea, mi entendimiento sobre el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso va a haber ajustes en mi ser, en la totalidad de mi ser, y se van a ver afectadas mis dimensiones. Por ejemplo, socialmente me aíslo ante la crisis por muerte, por divorcio, por pérdida de trabajo, por pérdida de salud. Mi dimensión social se quiere aislar, quiere el aislamiento social, no quiere saber nada de nadie, le fastidia que se le estén diciendo, le estén preguntando, o sea, se molesta, entonces se aísla. En la dimensión cognitiva nos es difícil concentrarnos. En esta etapa, la mayoría de la gente que hoy está viendo esto, te puedo asegurar cosas en lo cognitivo, como por ejemplo, empiezas a ver una película y no la entiendes, puta, la regresas. Agarras un libro, empiezas a leer, no le entiendes ni madre, regresas, no hay una capacidad de concentración. Te dicen algo, lo olvidas. Sales de tu cuarto, vas a la cocina y dices, puta madre, ¿qué vine a buscar? O sea, todo eso es porque como estamos en etapas de pérdida, nuestra dimensión cognitiva se ve afectada. Y no logramos concentrarnos como lo haríamos normalmente cuando no estamos en duelo. Ahora, hay otra situación, la dimensión física. La mayoría ahorita tiene insomnio, porque físicamente nos está dando diarrea, a otros estreñimiento, otros taquicardia, otros se les seca la boca. Todas esas manifestaciones físicas nos muestran que estamos pasando duelos y que se está transformando nuestro ser, y eso también afecta a lo físico. En las dimensiones emocionales, de repente estás ¡ah!, luego muy triste, luego muy enojado. O sea, ese sube y baja de emociones es porque ahorita nos estamos acordando de personas que hace años que no veíamos. De repente nos recordamos a alguien con mucha nostalgia. Ahorita estamos recordando a nuestros amigos que murieron. De repente nos acordamos con su puta, otro que nos cae de la puta madre. Ahorita lo recordamos. Emocionalmente, nuestra dimensión emocional igual se está transformando. Y espiritualmente
también nuestra dimensión espiritual se ve afectada en esta transformación, porque en este momento empezamos a cuestionar a nuestro poder superior, al Dios como cada quien lo concibe. Puta, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahorita, por ejemplo, ahora que ya no tomo, ahora que no me drogo, ahora que me porto bien, viene el dolor, viene la crisis, la negación, la ira? Entonces, también espiritualmente nos vemos afectados. Pero todo esto, a final de cuentas, lo que está sucediendo es que nuestro ser se está preparando, mi querida Itzel. Entonces, se está preparando para empezar las negociaciones con la vida, repito, porque aquí en esta etapa, ¿cómo vamos con preguntas? Hasta ahorita todos dicen puente, con lo de las pérdidas. Okay. Dice Lucy Pulido, padrino, ¿por qué sabemos que personas que nos cuesta mucho trabajo cerrar círculos en cuestión de pérdidas, ya sea por un duelo o por cosas como dices tú, como ejemplo el carro? Sí, porque nos cuesta. Vete un cigarrito mi querido Gaby. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo. Qué bueno que nos vamos identificando. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita en este momento, a todos los que me están viendo. ¿En qué etapa se encuentra tu mamá? ¿Y cómo lo manifiesta? ¿En qué etapa se encuentra tu ahijado? Mi mamá está en el cielo. ¿En qué etapa se encuentra tu padrino? ¿En qué etapa se encuentra tu amante? Amante, no, ya no usa, perdón, pero imagínate. ¿En qué etapa se encuentra tu ex? Ya estás sufriendo, pues te perdió, imagínate. Imagínate que lo tiene. ¿Qué? Bueno, repito que aparentemente, como nos enseñan, estas son las etapas: crisis, negación, ira, tristeza, aceptación y aprendizaje. Si se dan cuenta, aceptación está a la misma altura que la crisis. Quiere decir que después de ser los peores seres humanos, la peor versión de mí mismo, cuando termino y llego a la aceptación, ya estoy a la misma altura de un ser humano. Lo acepto. Todavía no tengo el aprendizaje. Solo acepto, ya estoy capacitado. Mi cuerpo ya se preparó para aceptar lo que en un momento negué. Para aceptar lo que en su momento me dio mucha rabia, mucha ira. Para aceptar lo que en su momento me llenó de tristeza, pero ya está mi cuerpo, mi totalidad ya está lista para aceptar esa realidad. Esa realidad donde ya no está la persona, ya no está el trabajo, ya no está el carro. Mientras yo no llegue a este grado, donde yo podía vivir bien y en paz con esa cosa, persona o circunstancia, pero ahí no está, tengo que aprender a vivir de la misma manera. El que se queda atravesado acá está en la peor versión de su propia existencia. O sea, en el caso de Javier, si pierde algo en la crisis y baja la ira y se mantiene en la ira, está en una versión bastante entornada y jodida de sí mismo. Si se queda en la tristeza, si se queda en este círculo, está en la peor versión de sí mismo. Y como somos la peor versión de nosotros mismos, vamos a seguir perdiendo, desconcentrados, vamos a caer en la depresión crónica, en la neurosis, en la obsesión, en la compulsión, y esto va a provocar que queramos escapar de todos estos sentimientos a través del alcohol y de las drogas. Por eso aquí es donde se gesta la adicción al alcohol y a las drogas, en esta etapa. Porque es tan duro sentir la ira y después de la ira viene la culpa, después de la tristeza viene la conmiseración, después de la negación viene la vergüenza. Nos da vergüenza que después de todo tenían razón. Después de la ira me lleno de culpa, y después de la depresión viene la conmiseración, o sea, sentirme peor. Y esto que provocan estas emociones es tan fuerte de cargar que queremos huir, y aquí viene, en esta etapa es donde viene el alcohol, la droga o el suicidio. ¿Queda claro allá? ¿Cómo salgo? Con mucho trabajo. ¿O cómo facilito la negociación? Sí, no, pero a eso voy, permítame. Entonces, aparentemente, tenemos nada más estas etapas. Pero de aquí a la aceptación,
aquí nos pone normalmente el aprendizaje. Yo pondría toda esta etapa como aprendizaje. Como aprendizaje. Pero que en esta etapa es donde viene la negociación. Empiezo a negociar. Aquí no está normalmente en los esquemas de la tanatología, pero yo pondría aquí negociación con la vida. Sí, se perdió, mataron a mi papá, porque a mi papá lo mataron, y me entré a la negación, me llenó de ira y de tristeza. Pero hoy puedo darme cuenta, viene la resignificación, es la negociación con la vida. Bueno, pero perdí a mi papá, me dolió, pero ¿qué me dejó de ganancia? Me convirtió en un hombre fuerte y capaz, mucho más verga que muchos muchachos que crecieron con su papá. Y eso a mí hoy me hace sentir mejor y mejor capacitado para muchas cosas que si hubiera estado mi papá. Para que pongamos en contexto cómo es la negación. Usted que me está viendo, mi querida señora madre de familia, usted solo tiene hijos que ama mucho y sus hijos lo aman mucho porque usted perdió la virginidad. ¿O no? Dicen. Salir de la tristeza es a través de aprender, el aprendizaje de negociar con la vida. Perdí un trabajo, una circunstancia, perdí a una persona, pero ¿con qué me quedo? Porque todas las pérdidas, por dolorosas que sean, dejan ganancias, pero es nuestro trabajo aprender a desmenuzar las hebras de la vida hasta que podamos sacar la ganancia de cada pérdida. En esta etapa, cada vez que empezamos a negociar y vemos que hay una ganancia, esto queda claro. Los inventos y los inventos que han cambiado al mundo se gestaron a través de la necesidad, y la necesidad solo llega después de una crisis. O sea que nosotros nos hemos reinventado y nos convertimos en versiones más chingonas solamente porque hemos pasado por esto, por las pérdidas. Entonces, la capacidad de entender, por ejemplo, el chavo que perdió a su mamá y luego vino la pandemia y perdió su trabajo, lo más probable es que si se hace consciente, se va a dar cuenta que está en el lugar adecuado, pero tiene que salir de su crisis cognitiva para darse cuenta que lo más probable es que está en un lugar a donde puede volverse alguien mejor de lo que era. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente con esta crisis de la pandemia y del COVID, mucha gente perdió trabajos y perdió fortunas y perdió negocios, pero todos perdieron. Hay gente que se está haciendo millonaria ahorita, vendiendo cubrebocas, vendiendo insumos médicos, vendiendo comida. Muchas personas están abriendo ahorita su negocio de comida por teléfono. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si la situación es la misma, la crisis es la misma, solo que hay gente que ya pasó por la negación, por la ira, por la depresión, y dijo, no mames, ahora sí perdí. Yo tengo, por ejemplo, un cliente acá en Punto Evolutivo, que esto es un claro ejemplo de la negociación. Este cliente que tenemos aquí en Punto Evolutivo, que es una empresa de coaching, coachamos y damos asesoría y acompañamiento a empresas. Esta persona, su trabajo era el mantenimiento de calderas en un hotel, en hoteles de la zona de la zona hotelera de Cancún y de la Riviera Maya, pero cerraron los hoteles. Entonces esta persona dijo, bueno, no puedo pierdo el trabajo, pierdo mi trabajo de mantenimiento en esas calderas, pero ¿qué me da la vida a cambio? Resulta que como él trabaja arreglando máquinas, se entera de que él tiene la capacidad de arreglar las máquinas, ¿qué es eso? 1 hora 5 minutos. Ok. De arreglar las máquinas para que hacen las sanitizaciones. Y entonces negocia con la vida y le dice, bueno, yo no puedo, perdí mi trabajo o la oportunidad de trabajar en estas empresas,
reparando máquinas, pero negocio contigo. Me permites empezar una empresa a donde en vez de reparar máquinas y calderas de hoteles, puedo hacer una sanitización. O sea, pasó rápidamente por esto y se fue a la negociación. No puedo reparar calderas sin dar mantenimiento, pero te puedo dar una sanitización de tus oficinas. Entonces, así lo mismo con las pérdidas. O sea, cuando uno pierde a lo mejor una pareja, dice, bueno, pierdo la oportunidad de ser romántico y atencioso con esta persona, pero ¿qué gano? La oportunidad de amarme a mí mismo y llevarme a mí al cine y consentirme y darme todo lo que le daba a esta persona, ahora me lo puedo dar a mí. ¿Cómo es? Esa es la negociación. Cuando empezamos a salir de la tristeza y vamos a la negociación, el padrino, por ejemplo, que está a cargo de Botanas Cortázar, padrino Bigotes, en esta etapa perdió algunos clientes porque se perdieron algunos clientes, pero empieza a negociar con la vida y ahorita les dio unos cambios y hizo cosas que eran muy necesarias hacer para la fábrica de botanas, que solamente porque estamos en esta situación negoció con la vida y dijo, bueno, pierdo esto, pero no me voy a quedar lo pendejo, ahora quiero ganar. Y cuando termine esta pandemia, yo ya quiero tener ciertas cosas que me faltaban para las empresas. Lo está haciendo, o sea, es la negociación. Pierdo acá, pero si yo pierdo una pareja y con esa pareja yo me pasaba 5 horas de mi vida y ya no puedo estar con esa persona y esas 5 horas me siento triste y me siento solo, digo, bueno, ahora esas 5 horas, en vez de que yo las pierda encabronado o en depresión, empiezo mi negociación. ¿Qué es lo que he querido hacer? Aprender a tocar guitarra. Pues estas 2 horas tocando guitarra, 2 horas cantando y 2 horas descansando. O sea, eso es la negociación. ¿Va a quedar claro, negro? Sí, padrino. Pero mucha gente no va acá, sino que se queda a seguir llorando, a seguir peleando y se va a quedar acá. Pero cuando ya estamos decididos para salir, es la pregunta, lo que te saca de eso, Javi, lo que me preguntaste, no es ¿por qué a mí? Está mal formulada la pregunta. La pregunta correcta es ¿para qué me ocurre en este momento? ¿Qué necesito soltar o aprender? Con ese ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que haces es un ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vas subiendo, subiendo, subiendo. Y cada vez que dices ¿para qué? Para ganar esto, gracias. ¿Para qué? Para esto, gracias. Entonces cada gracias es un escalón sobre el cual vas escalando nuevamente. Cada ¿para qué? Encuentras la respuesta. ¿Para qué se murió mi papá? Y yo lo extrañaba, lo mira, ¿para qué se murió? Para que yo me manifieste y me presente como alguien que pueda aplicar todo lo que un día me enseñó. Por adelante. O sea, ya se fue el coach, ahora yo me voy a presentar lo que él me enseñó, en lo laboral, en la persona, en sus valores. ¿Queda claro? Entonces, cada ¿para qué? Y digo, gracias, subo un escalón. ¿Para qué? Gracias, subo, hasta que llego al mismo nivel de la persona que yo era. Pero todavía hay un paso más arriba, que es cuando todas estas situaciones de agradecimiento, aprendizaje y negociación, hasta llegar al momento de acepto lo que en su momento me provocó la crisis. Ya lo acepto con toda la claridad, con todo mi ser, ya se preparó, ya estoy listo y ahora puedo decir algo que se llama adiós. No es lo mismo aceptar que decir adiós. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y este adiós tiene que ser un adiós. Aquí dices adiós y lloras. Aquí dices adiós, hija de tu puta madre, ojalá te cargue la santísima verga, maldita perra asquerosa. O tú, maldito perro, pero esa putona te va a hacer lo mismo. Así dices adiós. Pero te va a hacer lo mismo, te va a hacer con esa putona. Dices adiós, pero con ira. Acá dices adiós con tristeza. Aquí ni siquiera dices adiós, estás todo envergado. Cuando viene la aceptación, aceptas que no está la persona, pero no has dicho el adiós más importante, el adiós con amor propio. Cuando uno llega a esta etapa,
quiero borrar acá. Sí, sí, sí. Una vez de pasar todas las etapas, viene la crisis, negación, ira, tristeza, negociación, aprendizaje, agradecimiento, aceptación, llegamos al mismo nivel, pero se trata que cuando esto termine, seamos mejores seres humanos que cuando todo empezó. Y entonces viene el adiós con amor. Después de pasar todo esto, me convierto en un mejor ser humano que cuando empezó. Cuando empecé era de una manera, me volví la peor versión de mí mismo, regresé a ser la misma calidad de persona, pero si lo logro hacer con un adiós en amor propio, si lo logro hacer, ya soy mejor persona que cuando toda esta crisis empezó. El adiós con amor es con el amor propio de saber que a pesar de todo lo perdido y de todo lo llorado, poder dar por perdido lo perdido, el amor nos hace amar y valorar lo que quedó. Porque aquí ya estamos en la etapa de agradecer todo. Porque ver usted todo lo que perdió pudo haber sido peor. Porque a final de cuentas usted todavía vive y puede manifestarse. Entonces, estas son las etapas, es el adiós con amor. ¿Por qué era importante que yo hable de esto esta noche, compañeros? Porque toda nuestra gente, toda nuestra gente en los grupos de AA, de cuarto y quinto paso, de las iglesias, todos tenemos sentimientos y tenemos emociones. Y ante la pérdida, todos vamos a pasar por estas etapas. A lo mejor le pongas otros nombres, a lo mejor tienes otros autores, pero básicamente eso es lo que va a suceder dentro de nosotros. Y eso va a pasar dentro de mí, dentro de ti y dentro de las personas con las que convives. Lo mejor es que tengamos la capacidad de hacernos conscientes de lo que estamos viviendo y en qué etapa estamos para poder controlar y no afectar a los demás, pero también es necesario ver que la gente que convive con nosotros tiene también estos sentimientos, está pasando por estas etapas, y mientras más rápido puedas saber y también identificar si está en ira o está en tristeza o está en negación, entonces tú le respetes su duelo y no le estés diciendo párate, no, si está en tristeza déjalo que viva su proceso, si está en ira dile tienes derecho a estar enojado, nada más no más respétame. No sé si me estoy explicando. O sea, déjale que viva sus procesos, tú respeta su proceso y que tu ira no te haga creer que tienes el derecho de pegarles o de lastimarlos, y tampoco permitas que te lastimen a ti, pero sí empatiza y respeta sus procesos y no le digas, es que no debes de sentirte enojado, es que no debes estar enojado porque perdiste tu trabajo, ¿no? ¿Quién chingados eres tú para decirle si no va a estar enojado porque perdió su trabajo? Como de repente alguien pierde una relación y le dice a su mamá, ni debes de estar llorando, déjala, si era una putona. Pues si la que estaba enamorada no era la mamá, era él, el sujeto. Entonces, a veces la mamá o el papá o los hermanos creemos o a los amigos creemos que tenemos el derecho de decirle al otro por qué debe de llorar y por qué no debe de llorar. Por quién sí debe de llorar, por quién no debe de llorar y qué vale la pena que se enoje. No. Todos tienen derecho, tú tienes derecho a enojarte por tu pérdida, a estar triste por tu pérdida, es tu derecho, siempre y cuando, como decía el gran padrino Benito Juárez, tanto en los seres humanos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Comentarios, Negrito? Dice Lucy Pulido, en la religión se nos dice que no preguntes para qué, no preguntes por qué, sino para qué. Y así ver que nos empieza a mover mejores lugares. Gracias, padrino. Agradecimiento, negociación, hasta la aceptación. Bueno, señores, espero que esta junta de la fauna nocturna les haya servido. Los amo mucho. Estos muchachos no me dan agua, ya tengo seca la boca, casi como mi corazón. Pero bueno, me da mucho gusto. ¿Algún comentario? Dice Nelson Rivas, padrino, ¿qué pasa si crees que ya estás subiendo en gratitud y de repente caes o bajas? Es normal, o sea, lo bueno es que estés en
Dice, por ejemplo, si estás subiendo acá en la gratitud y de repente caes a la tristeza, es un proceso normal. O sea, que vamos a ir avanzando y cada uno lo va a hacer a su ritmo. Es normal, es así, ¿no? Básicamente es como que metan una pelota, caes con tus emociones y vas a empezar a hacer así. Vas a empezar a estar así. Solo que a veces, si tú no te esfuerzas, porque esto lo empiezas a llevar para acá, puede ser que te estanques acá, hasta que quede la pelota y te quedes estancado acá. En este punto, cuando ya ves que te trabas en esto, es cuando necesitas hablar y acusar a la loca. Acusa a la loca, acusa a la loca. ¿Sabes quién es la loca? La loca de la casa. Acúsala, háblale a tu padrino, a tu pastor, háblale a tu sacerdote, háblale a alguien y dile, me siento estancado en la ira, me siento estancado. Si se lo dices a tu mamá o a tu pareja, tal vez no te entienda, pero si lo dices a tu padrino, de verdad me siento encabronado. Todo el mundo me dice que no debo de molestarme, que estuvo muy bien que se vaya, pero yo me siento enojado. Pero tienes que encontrar a alguien. Para eso tenemos a GDLL, Guerreros de la Luz, los grupos Guerreros de la Luz. Y compañeros, esta etapa de acá, de aquí hasta aquí, es precisamente lo que hacemos en los inventarios, en el primer inventario, en el inventario del amor, en el inventario del perdón, en el inventario de llegamos a creer. Eso es lo que hacemos. Agarramos a la gente en una de estas etapas y a través de las preguntas y de todo lo que es las dinámicas, empezamos a subir, hasta que salen de la situación. Eso es lo que hacemos. Os ayudamos a cerrar los ciclos de la mejor manera. Dice José Luis Millán, sí tuve un duelo y pasé por todos los sentimientos, ira, negación, depresión, hasta llegar a la aceptación y por gracia de Dios me dejó un aprendizaje, pero recordar mi pérdida física de mi madre en ocasiones me pone triste, aún no supero el duelo. Claro que no lo puedes superar porque apenas hace 3 meses fue. No, es otro. ¿Eh? Es otra persona. ¿Es otra? Sí. Bueno, sí tendrías que analizarlo con un tanatólogo. Yo esto que acabo de hacer, lógicamente que yo normalmente trabajo esto en un taller que se llama Toda Pérdida de Ganancia, pero el taller es de 6 horas. Ahorita fue muy básico y muy rápido lo que yo les expliqué. Normalmente yo esto lo doy en un taller donde hablo de las pérdidas primarias, o sea, las pérdidas obvias, las no tan obvias. Ya lo defino un poco más, o sea, profundizo más en cada uno de los temas. Ahorita fue más así como muy básico la información para evitar broncas que no debes de estar pasando. O sea, si ya de por sí hay broncas, evítate broncas innecesarias, haciéndote consciente y haciéndote responsable de tus decisiones. Ahora, si tú llevas más de 3 años, 2 años con un duelo, ya es necesario que te acerques a gente que te pueda ayudar, porque solo no vas a poder, ya sea que vayas a una religión, ya sea que vayas a un grupo, ya sea que vayas con un tanatólogo, con un psicólogo, para que te ayude. Para pasar el duelo, vas a tener que recordar esto: tus derechos y tu libertad de vivir los duelos. Tienes derecho a llorar lo que a ti te ponga triste y no pedirle autorización a nadie para hacerlo. Usted tiene el derecho, es su derecho como ser humano de llorar lo que tenga que llorar. Usted tiene derecho a vivir las etapas del duelo, la libertad de hacerlo sin importar si los demás lo aprueban o lo desaprueban. Usted no tiene derecho a que su ira la descargue encima de las emociones de los demás, pero sí tiene derecho a vivir las etapas de duelo como mejor le convenga. A ver, dice Mike, padrino, da cursos personalizados de coaching. Sí, claro que sí, doy cursos. Acá tenemos, este es Punto Evolutivo, aquí damos los cursos, llevamos lo que hacemos. Para el que no lo sepa, yo soy tanatólogo, soy diplomado por el Carl Rogers, además soy life coach, certificado por la Federación Mexicana de Coach, y bueno, otras cositas que por allá tengo, pero sí, entren a la página de Punto Evolutivo o no sé si está Cardo o Naomi, están viendo la transmisión, por favor, contesten en el mensaje con la página de Punto Evolutivo y ahí les van a atender. Y sí, doy sesiones personalizadas
de coach 1 a 1, también coach empresarial y por supuesto también terapia de tanatología 1 a 1 y familiar. Pero bueno, normalmente eso hago, pero ahí van a la página y ahí les van a ver los talleres y los cursos que doy. Por ejemplo, la revancha es... Tú ya tomaste el taller de tanatología, ¿verdad, Negrito? Afirma, padrino. Sí. Bueno, señoras y señores, los amo mucho. Esto es para la fauna nocturna, es un regalo de la vida porque Dios nos regaló tantas cosas. Yo quiero compartir con ustedes esto. Lógicamente es imposible que en tan corto tiempo podamos sacar toda la información, pero al menos tenemos bases y ya tenemos las bases necesarias para poder hacernos conscientes y saber cómo lo vamos a hacer. Recuerda, la clave es, ya no te preguntes por qué, mejor pregúntate para qué. Y cada vez que encuentres la respuesta para qué, ponle acción a tu vida y agradece. Acción y agradecimiento. Llegará el momento que estarás capacitado para enfrentarte a lo que en su momento te dio en crisis, te metió a la crisis, incluso te convertirás en alguien mejor, sabiendo que eres capaz de superar y de crear una nueva realidad en tu mente y en tu corazón, donde ya no está la persona, no está la cosa, o no está la circunstancia que te hizo entrar en una crisis. Dios los bendiga, estamos guerreros de la luz, nos vemos mañanita en alguna otra transmisión. Felices 24 horas.